Hola amigos. Francamente es muy difícil poder ordenar los pensamientos en mi cabeza, y posiblemente esto también le ocurra a mucha gente. Me refiero a que tal como está de delicada la situación belicista en el mundo, y que cualquier chispa puede hacer saltar por los aires el planeta. Que tengamos que soportar los ciudadanos declaraciones como las que hace un par de días ha realizado el secretario de Defensa británico contra Rusia, que solo me hace pensar en dos únicas posibilidades. O se le ha ido la olla. O las ciudadanías a las que manda el mensaje las considera ya tan alienadas, que da por hecho que el mensaje subliminal que lleva de justificar gastos en defensa, será percibido por sus electores como una necesidad. El secretario de Defensa británico, Gavin Williamson, una vez más habló y arremetió contra Rusia. El ministro británico dijo que apoyaba plenamente el llamamiento de Donald Trump a los países de la OTAN para aumentar la financiación de sus ejércitos, y pidió a los líderes británicos que se preparen para demostrar el poderío de Gran Bretaña para proteger sus intereses. Al describir la situación política actual en el mundo, Gavin Williamson dijo que los límites entre la paz y la guerra se están difuminando, respectivamente, que Londres debe estar preparado para una variedad de escenarios. Estas palabras son muy fuertes y agoreras, así que antes de analizarlas algo más creo que lo primero que deberían saber los ingleses lo mismo que cualquier habitante del planeta. Es que ese señor oculta intencionadamente que sus palabras son absurdas, dado que un solo misil de Rusia haría desaparecer para siempre a Inglaterra y a sus habitantes, me refiero al misil Sarmat. Que según los expertos, el complejo RS-28 tiene un alcance casi ilimitado y es capaz de superar cualquier sistema de defensa de misiles. Se necesitarían al menos 500 antimisiles del sistema estadounidense para interceptar un misil RS-28 Sarmat. Se supone que el Sarmat estará equipado con complejos hipersónicos Avangard. Las unidades de planificación más nuevas son capaces de acelerar hasta 27 veces la velocidad del sonido y maniobrar activamente, confundiendo el equipo de cómputo del enemigo. El poder de Sarmat es de más de 2 megatones. Para que nos hagamos una idea, es como 118 bombas atómicas como la que los estadounidenses lanzaron en Hiroshima, que fue de 17 kilotones. El misil puede transportar hasta 20 ojivas de distintas capacidades. Además, se pueden instalar en cada misil Sarmat 3 unidades aladas hipersónicas Avangard. Entonces es cuando surge la pregunta, ¿a quién? ¿Y de qué habla el ministro este, si un solo misil ruso destruye en 15 minutos toda Inglaterra? Veamos de qué habló y si dijo algo coherente. De nuevo volvió a blandir el fantasma de Rusia. Williamson advirtió a Moscú que podría esperar una respuesta dura por ciertas acciones. En el ejército ruso se tienen que estar partiendo el culo de risa todavía. Por cierto, el secretario de Defensa dijo que China estaba amenazando a Gran Bretaña, por lo que la antigua reina de los mares enviaría al buque insignia de la Marina Real, el portaaviones Reina Isabel, con el avión F-35 al Océano Pacífico. Y que, como ya sabréis, ninguno de los dos están operativos para el combate. Y además recalcó la frase con la coletilla, junto con los americanos. Por lo que a mí me parece que es lo importante de esta noticia. El hecho es que el poder militar que fue Gran Bretaña durante mucho tiempo ya no es lo mismo. El poder de Londres, que en su siglo de oro imperialista controló vastos territorios desde África Occidental hasta el sudeste asiático, es ya cosa del pasado. La Gran Bretaña moderna no tiene recursos financieros, hay presiones sobre el capital extranjero en forma de los bancos de Londres, pero el ejército y la flota británicos se están debilitando de año en año. A pesar del hecho de que el Reino Unido, bajo el pretexto de la retórica antirrusa, gasta enormes cantidades de dinero en defensa. Y lo de gastarlo entre comillas, porque a mí se me antoja mejor el término. Dilapida. Gavin Williamson pide un aumento adicional en el gasto en el ejército. Está claro que los empresarios británicos que controlan el complejo militar industrial y los flujos financieros están interesados en esto, pero hablemos en serio, si estira la goma contra Rusia hasta que se rompa, ya no habría nadie en el Reino Unido para luchar. La reducción de las Fuerzas Armadas británicas comenzó en la década de los 90, después del colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el fin de la Guerra Fría, tal como les pareció a los líderes occidentales. Como resultado, el número de fuerzas armadas que una vez fueron poderosas se redujo a 160.000 personas. Más tarde se dio un nuevo golpe a la capacidad de combate del ejército británico mientras era su primer ministro, David Cameron. Bajo su mandato,
Las Fuerzas Armadas británicas redujeron su tamaño 2 veces más y quedaron en no más de 80.000 personas. No hace mucho tiempo, el ex jefe del Comando Unido de las Fuerzas Armadas de Gran Bretaña, el general Richard Barrons, preparó un informe especial en el que evaluó críticamente la capacidad de defensa de su país. En particular, Barrons destacó que el ejército británico no podrá proteger al país si se enfrenta a un ataque de un Estado fuerte, como por ejemplo, la Federación Rusa. Según Barrons, la política financiera de Londres tuvo consecuencias tan deplorables para las Fuerzas Armadas del país. Aunque el gobierno británico asigna fondos impresionantes para el mantenimiento del ejército y la industria militar. Y yo me pregunto si los ciudadanos no piden cuentas, ¿en qué se gastan tanto dinero si el ejército disminuye por momentos? Barrons señaló que el Reino Unido ahora solo conserva el escaparate de sus fuerzas armadas. Por ejemplo, Gran Bretaña tiene un portaaviones para mantener la imagen de una gran potencia naval. Pero las cosas están muy mal con las fuerzas terrestres. Sus números se redujeron al límite, lo que le ha llevado a la incapacidad del país para participar en una guerra clásica en tierra. El general Barrons se hizo eco del general Tim Cross, quien dijo que el Reino Unido no podría resistir a Rusia o China en tierra. Después de todo, estos países no son Afganistán o Irak, o las formaciones de terroristas del Medio Oriente. ¿Y si el ejército británico, incluso con el apoyo de Estados Unidos, pudiera al menos actuar de alguna manera en el Medio Oriente contra los grupos radicales? Esa estrategia no funcionaría con las fuerzas armadas rusas o chinas. Uno de los problemas más graves de las fuerzas terrestres británicas modernas es la dotación insuficiente de las unidades y subunidades. Este problema es más agudo en las unidades de infantería del ejército británico. El 20 de septiembre de 2018, el Ministerio de Defensa británico publicó información sobre la escasez de personal de los batallones de infantería del ejército británico. Gran Bretaña amenaza a Rusia, pero pronto no habrá nadie para luchar por la reina. Actualmente, las fuerzas terrestres del Reino Unido incluyen 31 batallones de infantería, 29 británicos y 2 Gurkha, compuestos por montañeros nepaleses mercenarios. De los 29 batallones de infantería británicos, 5 batallones de infantería de vehículos BMP, 3 batallones de infantería pesada, 14 batallones de infantería ligera, 4 batallones de infantería especial, 2 batallones aerotransportados y un batallón de la Guardia de Palacio. A partir del 1 de julio de 2018, el personal incompleto de los batallones era el 12,4% de su fuerza contratados a tiempo completo. Y esto a pesar del hecho de que el número de batallones de infantería especiales, que fueron diseñados para realizar tareas de entrenamiento, es de solo 180 personas en un batallón, es decir, un poco más que una compañía clásica. Si hablamos de la falta de unidades de infantería, entonces el número total de infantería británica ahora se estima en 14.670 personas, y la escasez es de 1.820 personas. Además, en 12 de los 20 batallones, más de 100 unidades de tiempo completo por batallón están vacantes. En 5 batallones la escasez es del 23%. El primer batallón de la Guardia Escocesa tiene 260 puestos vacantes, lo que en realidad lo hace ineficaz incluso por los estándares modernos y altamente leales del comando británico. En otras palabras, seguramente solo cubren las necesidades de los desfiles gloriosos en las celebraciones pomposas, como bodas reales y cosas así. Es interesante que los cargos del personal de los oficiales privados y no comisionados permanezcan incompletos. No hay una escasez particular de oficiales. Pero, por otro lado, cada vez hay menos personas dispuestas a ingresar en el ejército británico. Fue esta circunstancia la que hizo que el Departamento Militar británico recurriera a la forma ya probada de reclutar personal, la contratación de mercenarios extranjeros. Se decidió crear un batallón de Gurkhas adicional, Silencemsek igual 800. Para los montañeros nepaleses, el servicio en el Ejército Real de Gran Bretaña se considera tradicionalmente prestigioso, además de que esta es quizás la única oportunidad para que cambien radicalmente su situación financiera. Después de todo, es casi imposible encontrar a un hombre sencillo de un pueblo montañoso de Nepal, para trabajar en Nepal con un salario comparable al de un soldado del batallón Gurkha del ejército británico. Pero no se puede completar todo el ejército con Gurkhas, y ya, los propios británicos, y especialmente los escoceses, galeses e irlandeses, están cada vez menos dispuestos a alistarse para servir en las Fuerzas Armadas.
Incluso las unidades de guardias reclutadas en Gales y Escocia, se enfrenta a una escasez de soldados. El servicio en ellos siempre ha sido considerado muy prestigioso, pero ahora los jóvenes ni siquiera buscan pertenecer a la Guardia Real, lo que se puede decir sobre el resto de las fuerzas terrestres británicas. Y los generales admiten con tristeza que desde 2012, es decir, durante 7 años, el departamento militar nunca se ha podido equipar completamente a las fuerzas terrestres con reclutas. Mientras tanto, incluso entre aquellos británicos que sirven en las filas de las Fuerzas Armadas, no todos son soldados listos para el combate por razones médicas. El Departamento Militar británico también publicó los tristes datos de que 7.200 militares británicos no son aptos para participar en operaciones fuera del país por razones de salud. Esta es una cifra enorme para el ejército británico, dado que la fuerza regular de las fuerzas terrestres del reino se establece en 82.420 personas. Pero en realidad, hay 76.880 personas que prestan servicio en las fuerzas terrestres. Resulta que 1 de cada 10 soldados británicos no es adecuado para guerras en el extranjero. Otros 9.910 soldados pueden realizar solo un número limitado de tareas fuera del país. Así, de hecho, el 20% de los militares británicos no pueden participar en operaciones en el extranjero. Los militares británicos de alto rango consideran que estos indicadores son catastróficos para las Fuerzas Armadas. Y eso contando que el Reino Unido hoy, sí, está en guerra, aunque está muy lejos de sus fronteras. En Oriente Medio, en África. Y fue en Afganistán, Irak, Siria, y Libia, donde el personal militar británico ganó experiencia en combate. El coronel Richard Kemp, quien una vez comandó el contingente del Ejército Real en Afganistán, dijo que simplemente estaba sorprendido por esta información. Después de todo, la falta de preparación del 20% de los soldados para operaciones en el extranjero amenaza directamente la capacidad de combate del ejército británico. Y la falta de soldados y oficiales no comisionados está estrechamente relacionada con la salud del personal militar. Los soldados sanos que quedan, tienen que realizar su servicio y el de los ausentes. Como resultado, al no querer experimentar cargas adicionales, muchos soldados y oficiales no comisionados abandonan el ejército inmediatamente después de la expiración del primer contrato. Al regresar a la vida civil, les cuentan a sus familiares y conocidos sobre el estado de los asuntos en el ejército británico. Los rumores se propagan rápidamente y hay cada vez menos gente entre los jóvenes civiles dispuestos a dedicar los mejores años de su vida a servir en nombre de la reina. El siguiente problema serio del ejército británico es el desajuste de acciones de unidades y divisiones debido a la crisis del sistema de mando y control. El ya mencionado general Barrons declaró que el Reino Unido ahora no puede comprometer simultáneamente a todas las fuerzas armadas del país en una situación de combate. Simplemente no hay recursos para esto, ni ingeniería, ni material, ni organización. El Departamento Militar británico ni siquiera podrá movilizar rápidamente a los reservistas, quienes, como los soldados de las unidades regulares, son cada vez menos. Dado que el número del ejército británico está disminuyendo, y está compuesto exclusivamente por soldados profesionales, prácticamente no hay reservistas movilizables en el país. Si bien Gran Bretaña actuó con fuerzas mínimas en Afganistán o Irak, a las que solo se enviaron unidades individuales, que de hecho eran mezcolanzas de varias partes, aún podría llevar a cabo operaciones militares. Y luego, como muestra la experiencia de las hostilidades en Irak o Libia, las fuerzas terrestres británicas actuaron mal y decepcionaron a sus socios principales de la OTAN, como los estadounidenses. ¿Qué decir entonces sobre enfrentarse a los rusos o chinos? ¿La guerra con estas naciones en las que las fuerzas de las unidades individuales están consolidadas? Pues que es simplemente imposible. Sin embargo, el Departamento Militar británico parece estar perdiendo contacto con la realidad. Mientras que los generales experimentados hacen sonar las alarmas, los líderes civiles como Williamson demuestran su incompetencia. ¿Qué es el batallón de 800 soldados y oficiales con 10 tanques dirigidos a los países bálticos, que el Departamento Militar británico está posicionando como una fuerza capaz de defenderse contra la agresión rusa imaginaria? Incluso entre los propios militares británicos, la presencia de un batallón en el territorio de Estonia la llaman nada menos que Operación Pato de Asalto. Después de todo, incluso los oficiales más antiguos del ejército real, no tuvieron la idea de que una unidad de este tipo pudiera resistir a las fuerzas armadas rusas.
El equipamiento técnico de las Fuerzas Armadas británicas deja mucho que desear. Según algunos informes, 21 de los 67 bombarderos Tornado y 43 de los 135 cazas Eurofighter Typhoon están en malas condiciones. Las fuerzas terrestres también tienen muchos vehículos blindados defectuosos. Durante los ejercicios conjuntos con los estadounidenses, celebrados en 2017 en la guarnición estadounidense de Fort Bragg, resultó que todas las armas con las que 160 soldados británicos llegaron para participar en los ejercicios, no era una unidad numerosa, resultaron ser inadecuadas para su uso. En el contexto de este estado de cosas en las Fuerzas Armadas Reales de Gran Bretaña, surge la pregunta, ¿por qué Gavin Williamson, al igual que su inmediata superior Theresa May, tratan de amenazar con armas inexistentes todo el tiempo? ¿Es esto solo un juego para el consumidor doméstico, el británico de a pie, o es una forma adicional de lograr una mayor financiación para los militares? Pero como el ejército británico ya está asignando mucho dinero y el estado del ejército se está deteriorando, solo deja al ciudadano la opción de pensar hasta qué punto podría llegar la magnitud de la corrupción en el Departamento de Guerra. Además, amigos, a día de hoy donde la gran tecnología de las armas hacen innecesarios que los ejércitos sean muy grandes, sobre todo en las naciones que no sean imperialistas. Ya que una guerra contra alguien poderoso solo duraría media hora, ¿a qué juegan estos políticos? ¿Pero son ellos los culpables o por el contrario seremos nosotros los ciudadanos que permitimos que se gasten el dinero en ejércitos inservibles en vez de en gasto social? Contestémonos todos a esta pregunta. Que a lo peor no nos merecemos más hospitales ni universidades gratuitas. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.